Hola, buenas, bienvenidos a esta reunión de Plenilunio de Acuario 2024. Acuario es conocido como el signo de los servidores. Se le conoce también como del aguador, el del hombre en el cántaro, del cántaro. En realidad es una forma de explicar este carácter de servicio que representa este signo. El agua no es el agua corriente, es el agua de la sabiduría, el agua de vida vertida para los hombres sedientos. Exactamente, el plenilunio será el 25 de enero de 2024 a las 17 horas 53 minutos del tiempo universal coordinado, una hora más en la España peninsular. La nota clave: soy agua de vida vertida para los hombres sedientos. El tema mitológico a desarrollar: limpiando los establos de Ugías, el servicio. Sol en Acuario, la luna en Leo. El pétalo a desarrollar: la renovación, los planetas regentes, Urano, Júpiter, la Luna. Rayos de Acuario: el quinto rayo de investigación o ciencia. El triángulo de constelaciones constituido por Leo, Sagitario y Acuario. Pertenece a la cruz fija, la cruz de la transmutación. Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Y al elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Signo de servicio. Cuando hablamos del signo de servicio referido a Acuario, nos referimos seguramente a esa capacidad instintiva, natural, expresiva, que no todos los acuarios, los que tienen el sol en Acuario, pues a lo mejor demuestran, pero no obstante es una característica bastante clara de ese signo. Sí, supuestamente está debidamente bien enfocada la energía y bien orientada. Tengamos en cuenta que lo que se va a decir aquí está extraído de libros y de la propia experiencia del autor, pero no tiene por qué coincidir con lo que tenga uno en su carta astral. Por lo tanto, lo único válido para entender Acuario será lo que venga en la carta astral de cada uno. El tema mitológico es limpiar los establos de Augías. El mundo, en general, está lleno de egregores, de parte oscura, de cosas que deben ser limpiadas. Lo que se le pide al candidato a la iniciación, al discipulado, es que entienda y comprenda que su misión no es tener luz, sino poner esa luz al servicio de los demás. Y nada mejor que realizar un servicio. Y el servicio, además, tiene una característica que muchas veces se pierde de vista: debe ser necesariamente altruista. ¿Por qué razón? Porque son facultades monádicas, facultades de la conciencia superior, por lo tanto, no le podemos poner precio. ¿Qué quiere decir esto? Que ese espíritu de servicio, de entrega, de ayudar a los demás de forma impersonal, esto hay que remarcarlo mucho, acontece cuando esta energía florece en la conciencia de un aspirante, de un discípulo. Y no olvidemos que lo que se dice respecto a los 12 trabajos de Hércules y al pétalo de la renovación en este momento que nos toca, hay que insistir que estos 12 trabajos, independientemente de dónde tengamos el sol o la luna, los debemos trabajar todos. Lo que sucede que en el mes correspondiente, el periodo en que hipotéticamente el sol está, la Tierra, perdón, en este caso, está alineada con el sol, debemos trabajar esta energía de renovación. Hacer las cosas nuevas. ¿Qué quiere hacer las cosas nuevas? Aparte de ponerle amor, inteligencia, hay que poner una chispa mucho más potente. Y esa chispa estará basada en la correcta acción, en la correcta palabra, en el correcto olvido de uno mismo y en una absoluta impersonalidad. Si todo esto lo podemos conjugar bien, lo podemos mezclar bien, vamos a construir un panorama fantástico. Pero tengamos en cuenta, vamos a trabajar mucho, lo vamos a hacer por beneficio del grupo. El grupo no tiene cara, no tiene personalidad, no tiene color de piel, no tiene idiomas, no tiene creencias. El grupo es el conjunto de la humanidad. Sabemos bien que no alcanzamos tanto. Por lo tanto, la actitud de servidores, el hombre del cántaro, el pozo de la sabiduría que se comparte con los demás, debe empezar inmediatamente en la zona más cercana a donde realmente estamos desarrollando nuestra actividad, en nuestro núcleo primario, ya sea la familia, los amigos, el trabajo, asociaciones.
Ahí se debe de notar esa característica de servicio. Muchas veces se les distingue por estar continuamente ocupados haciendo cosas que aparentemente no tienen sentido, pero sin las cuales el resto del grupo pues tendría una gran carencia. Por lo tanto, animemos, animémonos a servir, lancémonos a la arena y ya veremos cómo el servicio reporta un gran beneficio y no es precisamente un pareado. Es tener una conciencia mucho más limpia y una visión interna más abarcante. La característica esencial del servidor es que dispone de esas cualidades de conciencia mucho más abarcante y está basada en esa relación que tiene con el medio, relación que es correcta en el sentido de que funciona a nivel interno, prácticamente deja de lado la personalidad, no juzga, por supuesto, ni analiza de manera a veces enfermiza, sino que capta una realidad de conciencia, no importa la que sea. Y él se ve impelido a desarrollar lo que lleva dentro de forma impersonal, ponerlo al servicio de los demás. Por eso siempre veremos esta reacción instintiva de ofrecerse, de voluntario, de hacer algo por los demás. Vuelvo a insistir, no todos los acuarios expresan ese potencial. Tema mitológico, la limpieza de los establos de Augías, después luego veremos en el mito en qué consiste eso. La cruz fija, esa cruz que nos va a llevar precisamente a la transmutación, es una cruz muy potente, la cruz del discípulo, es la cruz de la crucifixión, probablemente la más difícil de transitar para la raza humana, pero es el precio que hay que pagar precisamente para poder saltar de esa cruz y presentarnos ante el iniciador uno. Pertenece al elemento aire, junto con Géminis, Libra y Acuario. Triángulo de constelaciones, como hemos visto antes, del quinto rayo de investigación o ciencia, Sagitario, Leo, Sagitario y Acuario. Cuando hablamos de, por ejemplo, del séptimo rayo de Urano y de la nueva era y asociamos con nuestro querido signo este tan maravilloso, Acuario, debemos tener en cuenta que la nueva era o todo lo que sea la nueva dispensación, el nuevo florecimiento en la conciencia humana planetaria, de un punto de luz, de vista, de conciencia más abarcante, pasa inevitablemente por la conciencia de cada uno de los seres humanos. Quitémonos de la cabeza que la energía acuariana va a hacer milagros. La va a hacer, evidentemente, como lo hizo la pisciana, en aquellas almas que estaban dispuestas al sacrificio, a entregarse directamente a esa idea, a esa canalización, a ese supuesto acercamiento a la conciencia del Logos, del Cristo, no importa. Pero aquellos que se entregaron en cuerpo y alma, algunos dejaron testimonios como los místicos de la Edad Media, españoles y de otros países, que dejaron un relato exquisito de lo que es ese acercamiento a la conciencia superior. Ahora bien, como hemos podido constatar, y a veces con bastante pesar, no todos los feligreses alcanzaron ese nivel. Es más, algunos se desviaron por el camino e hicieron totalmente lo contrario siempre a lo que supuestamente en el libro sagrado de esa religión figura. Por tanto, tengamos en cuenta que esa energía de acuariana, el séptimo rayo es un planeta eléctrico, Urano, y la energía nos va a movilizar más. ¿Qué va a suceder? Que no va a haber ese lastre que tenemos de la era de Piscis, que a veces la energía pránica no acaba de circular demasiado por los vehículos. Hay una laxitud bastante grande, hay un estado de conciencia basado en el dejar hacer, en el fluir muy, muy pisciano en toda la raza humana, en una gran parte de la misma, y eso que hace que se deje para mañana cosas que ya deberían de estar resueltas. Con esa energía de Urano y un poco de conciencia del ideal de una humanidad una, seguramente que el milagro se va a producir en nosotros. Y si se produce este milagro en nosotros, lo demás vendrá por añadidura. Y luego insistir en algo más. No nos preocupemos por lo que tenga que pasar mañana. Cuando hablamos de este signo de Acuario y del servicio, no se nos ocurra pensar en el mañana como una tierra o un lugar de conciencia donde va a haber una recompensa por lo que hemos realizado. No. Lo que tendremos será más trabajo todavía. Y cuando el trabajo va aumentando y los años van aumentando, se genera un caudal de experiencia que nos posibilitará
cuando llegue el momento de desencarnar, volver otra vez a encarnar cuando toque, pero en muchísimas mejores condiciones. Así que la parte final de nuestras vidas, si estamos más allá de los 50, dediquémonos en cuerpo y alma al servicio, independientemente del signo zodiacal que tengamos o el ascendente que tengamos. Las partes que rige el cuerpo, según algunos autores, la circulación de la sangre. El pétalo de la renovación se le conoce también como el nombre del cántaro. Curiosamente, si hablamos de renovación en sentido personal, podremos ver que llevamos bastantes décadas que se están produciendo cambios. En realidad, los cambios muchas veces no dejan de ser un pequeño maquillaje, un pequeño decorado, pero cambios en profundidad todavía no hemos visto. Hemos visto cambios aparentemente, relaciones padres e hijos, relaciones familiares, todo el tema de la sexualidad desde los años 60 del siglo pasado ha cambiado radicalmente, la cuestión de género, el tema de la aceptación de los demás. Cada vez hay más gente dispuesta a reconocer que todos formamos parte de una familia, pero no obstante, los señores del karma nos ponen pruebas muy difíciles. Por ejemplo, Europa es receptora de una masa demográfica que viene de terceros países, generalmente antiguas colonias, que vienen a la metrópoli a buscar refugio y ayuda, incluso a comer porque no tienen. Y lo que hemos demostrado, sí que es verdad que hay una gran acogida en Europa a personas de terceros países, pero también hay que decir una cosa, hay bastante reticencia a nivel de gobiernos, a nivel de electores, de que la gente que viene da la impresión de que nos esté quitando algo. Eso es falso. La gente que viene, que venga de donde venga, por el simple hecho de atenderles, de despertar este pétalo del corazón de la renovación, facilita que nuestra conciencia se incremente. Lo que sucede que los medios de comunicación están dirigidos a veces por entidades que no precisamente caminan en la luz, sino más bien en la oscuridad de la caja fuerte del banco. Por lo tanto, tengamos en cuenta que para que esa energía circule libremente, hemos de dejar de lado ciertas opiniones, por muy respetables que sean, dirigentes políticos, economistas, periodistas así influyentes, etcétera, etcétera, porque generalmente, con respecto a la era de Acuario, no están diciendo la verdad. Más bien están diciendo cosas que no se ajustan a ese patrón. No esperemos ningún milagro. El milagro será el trabajo consciente y sin esperar nada a cambio. Es lo que veremos luego en el mito de Hércules, en el signo número 11 del su 11.º trabajo. Vamos a continuar. Las notas claves de este signo son tres y muy fáciles de comprender, aunque resulta difícil demostrar cuándo se manifiestan en la rueda revertida. Estas notas son: primera, el servicio prestado a la personalidad, el yo inferior, que eventualmente se transmuta en servicio a la humanidad. Hay que insistir una vez más que para llegar a ser un servidor de la humanidad o ayudar a los demás, primero uno se tiene que conocer a fondo. No basta el decir tengo un anhelo de ayudar a los demás, me lo estoy pensando, no. Si lo tienes, lánzate, adelante. Y luego el tiempo te va a decir el tiempo si realmente esto sirve para engrandecer tu ego, como se dice últimamente, o para realizar un servicio anónimo y altruista. Los tiempos han cambiado tanto que el trabajo necesario debes tener una base altruista, por supuesto, pero también debe haber una clara manifestación de la personalidad. Aquel que no dispone de afirmación, olvidemos que Acuario es el complementario de Leo y viceversa. Leo trabaja la afirmación, la autoafirmación cuando tiene una conciencia amplia. Aquí se trata de desarrollar en Acuario la conciencia interdependiente, una conciencia que se establece en las relaciones grupales, donde el grupo no tiene forma definida, es decir, son una unión de almas y las personalidades han quedado fuera. Si la personalidad queda fuera de la idea de servicio, el alma se expresa libremente. No podemos pedir recompensa, pero tenemos que afirmarnos primeramente como personalidades. Si tenemos la piel fina, nos molestan las opiniones de los demás, realmente tenemos un problema. No nos creamos que por la pasividad vamos a desarrollar la conciencia. Por ahí no va. Eso es la creencia. La creencia nos ha dado resultados que bueno que a la vista están.
Las guerras del mundo y los conflictos económicos y del petróleo, etcétera, etcétera, están basados en creencias, en el fondo. Y esas creencias deben ser dinamitadas, pero ¿cómo? A través de una actividad inteligente. Hay que recordar también, que es una obviedad, que si no hay la manifestación del tercer rayo, actividad inteligente, no podrá haber conciencia acuariana y el servicio se va a tambalear. Así que el servicio, para que se preste bien, debe haber una mente bien formada. No olvidemos que manifiesta el quinto rayo, la investigación y ciencia, o si lo preferís, la meditación. Si meditamos habitualmente, tendremos una mente más aquietada, alejada de los paradigmas de la personalidad, de esos ejemplos que hemos seguido tantas veces, de desarrollar el vehículo emocional en este sentido, el vehículo etéreo en el otro o el mental en el otro. No, debemos volver a la síntesis, pero para volver a la síntesis debemos entender que las cosas bien realizadas de forma neutra e impersonal son las que van a perdurar y va a ser la base con la que finalizaremos esta encarnación, y eso digo la base para finalicemos esta encarnación y en la próxima, con ese residuo que quede, vamos a iniciar una nueva aventura, una nueva vida. Por tanto, tengamos en cuenta que está en nuestras manos cambiar la situación actual, pero vuelvo a insistir, para desarrollar el sentido del servicio o esa capacidad altruista de ayudar a los demás, debemos tener la mente bien preparada. ¿Qué quiere decir la mente bien preparada? Argumentos para refutar las atenciones de los demás o las críticas de los demás. No nos debemos dejar halagar por la gente que nos da palmaditas en la espalda diciéndonos que hacemos un servicio muy importante. Es mentira. Hasta que el alma no perciba algo y podamos detectarlo en la mente de que el trabajo que hemos emprendido va bien o está medianamente realizado, no nos debemos dar ni por satisfechos. E incluso teniendo esa perspectiva clara de que las cosas se están haciendo bien, no deberíamos estar satisfechos tampoco. ¿Por qué? Porque el verdadero servicio no es tanto que nosotros podamos aflorar cada uno la conciencia del alma en el día a día, no, si es ayudar a los demás a que también lo puedan hacer. ¿Cómo lo pueden hacer ellos? Pues de manera indirecta, no diciéndoles lo que tienen que hacer. Que miren el ejemplo que estamos desarrollando y a través de ese ejemplo y de la irradiación que desprenderá, esas almas van a cambiar, pero no por imposición de dogmas como se hizo en la era de Piscis. Y al final el resultado fue el que fue. Por tanto, se trata de trabajar de una manera diferente, pensando en el grupo, no en uno mismo, y sobre todo no esperando recompensa. Lo cual, francamente, es una de las cosas más complejas de discriminar, de discernir y sobre todo de resolver. Uno se pregunta, pero ¿cómo no me van a dar las gracias? ¿Cómo no voy a ganar dinero si estoy prestando un servicio? Pues no, no va por ahí la recompensa. La recompensa será mayor conciencia y eso será a consecuencia del esfuerzo realizado y sobre todo porque no lo hemos conquistado a pulso. El discípulo solamente tiene tiempo para picar piedra. Y lo que se trata de este trabajo básicamente es coger la escoba y empezar a barrer y recoger toda la porquería y llevarla al sitio donde se pueda reciclar. Y las cosas se reciclan con amor, con inteligencia y con voluntad al bien. Continúo leyendo. Dice, la actividad superficial y egoísta que se transforma en profunda e intensa intención de actuar en bien de la jerarquía. He hablado antes de esa búsqueda de un objetivo, de esa forma de transformar la personalidad mediante la entrega total a un ideal, a un acto de servicio. Pero vuelvo a insistir, ha de tener pies y los pies han de estar en tierra. Es decir, partamos de cosas concretas, no divaguemos y no estemos pensando en hacer un servicio en otra parte del mundo. Debe ser aquí, en la zona donde nos encontremos. Tercero, la vida autoconsciente que finalmente se transforma en sensible percepción humanitaria. Así que estas notas, notas claves, servicio prestado a la personalidad, servicio al final a la jerarquía y vida autoconsciente que se transforma en sensible percepción humanitaria, que es un despertar del centro cardíaco de una forma considerable. Acuario, el portador de agua. Esta constelación, dice el tibetano, es para nuestro sistema solar de suprema importancia en la actualidad, porque es el signo en que nuestro Sol está entrando rápidamente y su influencia va adquiriendo mayor impulso
y potencia en cada década que pasa. Por lo tanto, es en gran parte responsable de los cambios que que están efectuando en todos los reinos de la naturaleza en nuestra vida planetaria. Y debido a que es un signo de aire, su influencia es omnipenetrante e interpenetrante. Tiene una gran capacidad, es signo de aire, por lo tanto fluye bastante, se adapta a todo y tenemos en cuenta que esa energía unida al desarrollo de la mente, evidentemente una mente que piensa en términos de la luz, no de vanidades, no de camamanas, sino que va buscando la verdad, la luz, va a posibilitar un paradigma nuevo, un cambio radical. Y ese cambio, evidentemente, pues afectará a todos, teniendo en cuenta que los cambios, cuando se inician, solo se expresan a través de perturbaciones. Es lo primero que aprende, que ve uno. Los cambios generan conflictos porque se está removiendo la base. El gran conflicto generacional que tenemos en estos tiempos, desde el siglo XX hasta ahora, es precisamente que la parte más encarcerada, más radical, más rancia, más petrificada, se niega a soltar las riendas de la evolución planetaria, de la sociedad, del mundo económico, por ejemplo, y cultural. Y cuesta bastante abrirse paso, cuesta bastante horadar todo eso y hacer que entre una savia nueva. A fin de cuentas, el trabajo que realiza Hércules con los establos de Augías es como el que está en una mina y le han dicho que solamente hay un camino para salir fuera y él mismo se las apaña como puede, utiliza la intuición básicamente porque tiene amor, si no la intuición no funciona, y poco a poco va bradando la montaña o lo que sea y encuentra otra salida por donde puede entrar una bocanada de aire fresco o una energía renovadora. Para muchos tipos de mente, esta influencia es intangible y, en consecuencia, incapaz de producir los resultados deseados. Es lo que hablamos de la energía acuariana y del planeta eléctrico. Pero no obstante, aunque es intangible, no se puede constatar que esa energía tenga esa capacidad, sí que va a evocar en el cuerpo etérico, no olvidemos que Urano, el séptimo rayo, vitaliza la parte más densificada, precisamente el reino mineral, los minerales en la Tierra van a vibrar en una nota más elevada, no ahora, sino cuando la era de Acuario esté bastante adentrada, ese resultado se verá. Pero hoy en día lo que estamos viendo de forma tan tangible, no intangible, tangible, es que todo se está movilizando. Y hay un interés muy grande por parte de las fuerzas oscuras del planeta, las castas élites dirigentes, de tener controlado el rebaño y tener el controlado el rebaño mediante un miedo continuo, una propaganda bastante escandalosa de todos los medios de comunicación, donde solo se habla de miedo. ¿En qué sentido? Tantos muertos, tantos problemas de clima, que si sequía, que si terremotos, que volcanes, huracanes. Ojo con la información que se nos da, porque esa información lo que hace es cortar las alas del alma. Y en Acuario, el alma despliega las alas, básicamente por amor al prójimo. Algo que el fundador de esa corriente filosófica maravillosa llamada cristianismo ya dijo en su momento, amar al prójimo. Pero durante 2000 años se ve que no hemos tenido tiempo para desarrollarlo. Dice, la verdad es que en estos intangibles resultados penetrantes son de mayor potencia y sus efectos tienen más alcance que los acontecimientos más concretos y espectaculares. Es más difícil de apreciar, el trabajo debe ser mucho más lento, pero cuando ha penetrado en el medio, cuando te digo el medio me refiero a la esfera mental, emocional y etérica de la conciencia planetaria del reino humano, evidentemente, más pronto que tarde, habrá cambios. Cambios a veces radicales. Y un cambio radical siempre lleva aparejada una pequeña crisis que se deberá solventar sobre la marcha. La vida interior puede apreciarse solamente cuando desarrollamos el poder de la intuición y nos convertimos en dispensadores de vida. La vida interior puede apreciarse cuando desarrollamos el poder intuitivo y nos convertimos en dispensadores de vida. Si desarrollamos el poder intuitivo, la facultad de la captación directa de la verdad, querrá decir ni más ni menos que disponemos de una capacidad de conciencia interdependiente considerable. Por lo tanto, ese amor que hemos percibido, vamos a hacer lo posible por vivir continuamente en él e irradiarlo continuamente.
más o menos lo que Vicente Beltrán nos decía sobre el tema del Agni Yoga. Cuando hay esa intuición y esa vivencia en lo más elevado, uno lucha para que eso sea común al resto de los humanos. Es un trabajo muy importante, por lo tanto, es un signo claro de servicio. La vida más abundante que Cristo transmite a la tierra puede ser nuestra solamente cuando tomamos contacto con la fuente de vida en nuestro interior, con el yo real. Si no hay contacto con el alma, no va a haber era de Acuario y menos aún va a venir el avatar. Esa idea que tenemos de que en Acuario tiene que venir un avatar porque lo dicen los libros, porque lo dice ahí, porque lo presentimos. Bueno, vendrá un avatar en la medida en que cada uno de nosotros hayamos hecho el milagro más grande habido y por haber. Hayamos transmutado en este caso nuestro vehículo emocional, precisamente en algo límpido, tranquilo, que pueda reflejar perfectamente la luz del alma. Si somos capaces de eso y no interferir en la comunicación alma, mente, cerebro, evidentemente seremos capaces de comprender qué significa la intuición. Pero mientras nuestro mundo emocional esté lleno de cosas difíciles de superar, adicciones, oscuridades, prejuicios, malos pensamientos, etcétera, etcétera, no va a haber era de Acuario para nosotros en el sentido que habla la tradición, como revelación de conciencia, como algo nuevo, y menos aún estaremos en la tesitura de poder contemplar la venida del avatar. Más que nada lo digo porque la auténtica revelación que necesita el ser humano es limpiar los establos de augías. Y esos establos de augías se dice que es la humanidad, pero vamos a pensar por un momento que es el plano astral, subplano del físico cósmico, que según las enseñanzas del tibetano es una creación del género humano, del cuarto reino de la naturaleza, porque oficialmente no existe, porque eso es un subplano del físico cósmico. Pero eso es un tema que ya más adelante, si toca, consultando el fuego cósmico, seguramente que lo podremos entender mejor. Así que animémonos a servir, animémonos a limpiar espejismos, a limpiar ilusiones y acabar con los mayas. Esas situaciones en que la energía parece que nos ha dado la espalda y somos incapaces de movernos. Con eso hemos de acabar. Porque si el corazón tiene amor y la mente está enfocada en la luz, la energía está con nosotros. Así que nos animamos y seguimos adelante. El objetivo es ayudar a la humanidad. Acuario tiene 3 dones para la humanidad y ésta los acepta y se hace digna de ellos. El primer don es la oportunidad, el segundo es la iluminación y el tercero la fraternidad. Hay 3 dones para la humanidad. El primero es la oportunidad, la iluminación y la fraternidad. Mirados bien, da la impresión de que sean características de una personalidad medianamente social y con ganas pues, de relucir, de rumbrón, de figurar. En realidad, vamos a profundizar un poquito más. Ese sentido de la oportunidad es una característica necesaria para el discipulado. Dar la respuesta adecuada en el momento adecuado y estar allí en el momento que se necesita la ayuda solamente se consigue cuando uno deja de pensar en sí mismo. Cuando uno, a través de la meditación, diluye su conciencia en un todo. En el mundo del alma, para otros será la tríada espiritual, no importa, y para unos cuantos será la mónada, eso no importa. Pero lo importante es que ese trabajo previo que se hace a diario, esa orientación interna hacia lo más abstracto, incluso se consigue estando plenamente atento a lo que uno hace, pero cuando uno está atento a lo que uno hace, también tiene que responder necesariamente a las necesidades de los demás. Por lo tanto, si hablamos de silencio interior y de oportunidad de encontrar al alma lo más sublime en el día a día, o emular aquella frase de Santa Teresa, Dios se encuentra hasta ante en los pucheros. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la concentración, de la atención plena, vas a encontrar el dinamismo de la vida interna en cualquier actividad. Pero si no hemos abierto esa puerta interior, ni vamos a descubrir el don de la oportunidad, no vamos a ver lo que significa la iluminación, que es la unión del amor y la luz, características que todo discípulo debe sacar adelante. No es gratuito que el gran Buda de la cuarta raza, la Atlante,
que conocimos la biografía esta del príncipe Siddhartha, ese trabajo que se hizo hace ya bastante tiempo, todos los 2700 años, fuera la primera parte del segundo trabajo, del avatar, un avatar diferente, pero que nos habló del amor. Ni hemos entendido la iluminación, la unión del amor y la luz, o la luz a secas, la mente clara, no lo hemos entendido, y tampoco hemos entendido lo que significa el amor. Porque da la impresión de que esta energía, al no estar los chakras superiores despiertos a nivel planetario, cuando se transfirió a la humanidad, resulta que se ha utilizado para potenciar los chakras inferiores, el cuaternario inferior, el famoso triángulo plexo solar, básico y sacro. Mientras no haya una transferencia de energías claras del solar al corazón, del sacro al laringio y del básico al coronario, va a ser difícil que esa luz, ese amor y esa voluntad al bien florezca. O si no, eso que entendemos por servicio y su consecuencia, la fraternidad. Somos todos hermanos. Teóricamente queda muy bien dicho. Pero hay que decir una cosa. No es que seamos hermanos, hemos de hacer lo posible porque esa idea de fraternidad quede en la tierra de una forma práctica, sin esperar nada a cambio, sino resultado poco a poco de nuestro trabajo interno. En muchos países se ha aplicado esta idea de la fraternidad y la verdad es que a nivel político ya sabemos lo que sucede cuando hay una conferencia internacional por el medio ambiente, que cada país barre para sí mismo, porque cada país o sus dirigentes se deben a los votos que le dan sus electores. Y los electores no han comprendido todavía que un país que aparentemente puede ser muy grande o puede significar mucho, desde el punto de vista planetario, es una pieza más. Y el día que entendamos que nuestro país, nuestra nación, nuestra ciudad es una pieza más de ese gran entramado llamado raza humana, humanidad, conciencia planetaria, ese día seguramente cambiaremos. Pero seguramente que antes de que acontezca eso, habrá acontecimientos que nos obligarán a cambiar de forma rápida y drástica. Oportunidad, iluminación, fraternidad. Y la energía acuariana es energía eléctrica. Urano tiene una potestad muy grande. Y además, Urano es el que está detrás de todos los descubrimientos relativos a la electricidad y muy especialmente todo lo que tiene que ver con el mundo de la computación, circuitos integrados, que parece ser que todavía estamos en mantillas. Lo que tendrá que venir en las próximas décadas seguramente que no tiene nada que ver con lo que conocemos actualmente. Pero si internamente estamos preparados, lo vamos a aceptar muy bien. Agua de vida vertida para los hombres sedientos. La libertad es el conocimiento de que la gente realmente nos ama, de que entre ella estamos seguros y se satisfarán todas nuestras necesidades. La libertad es el conocimiento de que la gente realmente nos ama y de que entre ella estaremos seguros y se van a satisfacer todas nuestras necesidades. La vida abundante, cuando hay amor, no hay penas, no se pasa necesidad. Cuando hay carencia de amor, hay todos los males, incluso las enfermedades. Así que es un signo de servidores, de servicio. ¿Y por qué es un signo de servidores? Hemos contado algo. Porque cuando uno mínimamente percibe el alma, dialoga con ella, personalidad, alma, existe ese diálogo interior, uno en cierta medida lo va irradiando. Y el servicio ni se lo plantea, es de forma automática, espontánea. Y sobre todo, sin que uno lo sepa, lo que está haciendo es limpiar un camino, o mejor dicho, construir un camino de luz por donde otros después van a poder caminar y van a poder tener revelaciones de conciencia. Se trata de construir un camino para que venga la nueva era, ¿no? El avatar. La nueva era será el día en que la humanidad haya una masa crítica suficiente que pueda tener luz y amor. Si tienen luz y amor, tienen precisamente iluminación. Y esa iluminación va a ser un servicio continuo, independientemente de la raza, creencia, religión, etcétera, etcétera. Nos interesa ese trabajo y hacerlo bien. El servicio y el servidor. Una cosa es lo que uno va a expresar, va a realizar, y otro será la personalidad, la diferente, la máscara diferenciada aparentemente de los demás.
o del propio servicio. Se trata en definitiva de que no haya diferencia entre el servidor y el servicio, el que realiza la acción y la propia acción. Una identificación total. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues a mí solamente se me ocurre un camino: perseverar, perseverar y perseverar. Y el día que las cosas pinten un poco raras, es decir, no le veamos el sentido, démonos cuenta que tal vez, lo que está aconteciendo es que el interés que teníamos por realizar el servicio de una manera como en aquel momento nos brotaba, igual la conciencia superior nos está diciendo que pongamos todo el resto encima. Y a lo mejor en ese momento, la identificación con el campo del servicio ya es precisamente una realidad de conciencia. Si es una realidad de conciencia, no nos queda más remedio que continuar trabajando y olvidarnos completamente de las pequeñas motivaciones que nos vengan de renunciar al servicio o de plantearlo de otra manera o de obtener más relumbrón. No tenemos derecho precisamente a eso, a recompensas. Estamos obligados a ayudar al alma, a los demás. ¿Por qué? Pues porque hemos descubierto una porción del alma que los demás de momento no han podido percibir. No es que seamos más, en este camino no hay ni más ni menos. Hay gente que tiene luz, que tiene contacto con el alma y lo pone al servicio de los demás, y otros que no lo tienen. Por lo tanto, los que lo tienen la obligación de compartir ese estado de conciencia. ¿Que son criticados? Eso va a ser karma de aquellos que critican. Pero digo una cosa, tampoco nos tiene que preocupar si nos equivocamos en el servicio. No, lo importante es trabajar y anécdotas personales y conclusiones personales. Acierta más el que se equivoca que el que no hace nada y está esperando la iluminación. Cristalizaciones, espejismos, los creernos imprescindibles. Cuando uno sirve, cuando uno ayuda, sí que hay precisamente a veces un engrandecimiento o envanecimiento de la personalidad, de creerse en una situación imprescindible. Bueno, hemos podido ver a lo largo de los años actividades, grupos, que la persona que los fundó seguramente, pues bueno, desapareció, ya llegó su momento, su ciclo vital, y los que continuaron ni de lejos se acercaron al servicio ni a y a la empenta que, bueno, decimos, la empenta, la energía que imprimió al grupo el fundador del grupo. Tanto no critiquemos, valoremos lo que se hace y tengamos en cuenta que los ciclos vitales son muy importantes en la Tierra. Por lo tanto, sabemos que nos queda el tiempo que nos queda y hemos de hacer lo posible por aprovecharlo al máximo. Y si nos equivocamos, enseguida vamos a corregir. No nos tenemos que lamentar de nada. Las cosas se hacen y punto. Continuamos. Cuando un hombre vive para toda la existencia, vive y se mueve en la vida más abundante. Este es un pensamiento que deberíamos imprimirlo bien en la conciencia, porque en el fondo lo que nos dice es que deja de pensar en ti mismo y en las cosas que te pasan día a día, porque hay gente que tiene problemas, pero no por falta de, no porque no tenga comida, no porque no tenga trabajo, no porque no tenga dónde vivir, sino porque no tiene ninguna esperanza de vida. No tiene absolutamente nada. Cuando uno pierde la esperanza y olvida que forma parte de un grupo, que es lo que le pasa a una gran parte de la humanidad que todavía no se acaba de creer que el mundo debe ser una fraternidad, son muy pocos los que perciben esta realidad, y que en el grupo obtendremos la solución, no fuera del grupo. No hay vida fuera del grupo. ¿Cómo vamos a a expresar esta conciencia crística? Pues servicio desinteresado, altruismo. Y el altruismo, y sobre todo una idea de fraternidad clara. Y trabajar continuamente, porque los resultados vienen a consecuencia del trabajo inteligente, de la constancia, de la determinación, pero no para ponerse una medalla y tener en cuenta que la meta, en el campo del servicio no hay metas. No olvidemos que el trabajo 9 de Hércules Sagitario hablaba de la meta. La meta, en cierta medida, si nos consideramos servidores, ya la tenemos: ayudar al prójimo. Pero para la jerarquía, si esta prueba de renovación no se lleva a cabo, no les interesamos en absoluto.
No quieren un discípulo instruido que se conozca perfectamente de memoria el loto egoico, las razas, todo el delineamiento de la teosofía, las cadenas, las rondas, las razas, las subrazas, los rayos a la perfección, las reglas de magia blanca, todo lo que aparece en fuego cósmico, doctrina secreta. A la jerarquía eso en el fondo le importa bien poco. ¿Por qué? Porque esa es una línea de entrenamiento que es necesaria desarrollarla, pero cuando uno dependa de la rama, tendrá que ceñirse al patrón que la rama tiene. Y la voluntad del maestro, voluntad de la jerarquía, de trabajar en una línea determinada de rayo. Por lo tanto, nos ha servido de qué? De cultura general. Pero cuando se alcanza la potestad de vivir como alma, percibiendo tenuemente al principio lo que es el plano búdico, todo lo que hemos aprendido deja de tener sentido. Porque si tanto sabemos, tanta teoría tenemos sobre religiones, rayos, rondas, etcétera, ¿por qué no las aplicamos? Y además, si se dice que es tan importante que estudiemos y analicemos todo esto e incrementemos nuestro bagaje cultural, ¿por qué no hemos sido capaces de irradiar? Porque una de las características básicas de cualquier persona orientada a la luz es que genera un campo irradiatorio iluminado. ¿Dónde están esos discípulos que están en sus casas trabajando? ¿Se están instruyendo para cuándo? Eso no se necesita. La era de Acuario es básicamente la era donde las correctas relaciones humanas se van a desarrollar. De lo contrario, repetimos el patrón de Piscis. Y eso no nos interesa. Esa energía ya no está. Es nueva. Por lo tanto, trabajemos de otra manera. Así que las buenas intenciones hay que tenerlas, por supuesto. Pero las buenas intenciones, recordemos, algo que se cuenta de la Divina Comedia de Dante, que decían que el camino que conduce al infierno está empedrado con las buenas intenciones de la gente. Si tenemos una buena intención o una buena meta, debemos saber que si no la cumplimos o no trabajamos por cumplirla, nos vamos a cristalizar. Y esa cristalización va a ser la piedra que vamos a tener que pisar para ir precisamente a la parte más dura, volver a la encarnación con lo que no hemos acabado. No nos planteemos nada si no somos capaces de asumirlo. Tampoco estemos esperando que iluminarnos para elegir el campo de servicio y la acción, no. Trabajemos, trabajemos. No tengamos miedo. Nos equivocamos, no se equivoca nadie. Nadie. Y luego está el tema de la inofensividad. Este tema me gusta tocarlo en todas las presentaciones de este ciclo de lunas, porque a veces con la palabra inofensividad se está hablando de un ser, de una conciencia humana, una personalidad apocada, calladita, no puede hablar, no puede pensar, prácticamente anulada. Yo defiendo una cosa. La inofensividad tiene que ver muchísimamente con la intención que hay detrás de nuestras acciones. Cuando se dice que una palabra malsonante hiere el corazón y rasga los éteres y produce heridas, no sé qué, roturas en el cuerpo etérico, yo sostengo que depende de con qué la intención que se haya dicho. No es necesariamente una palabra malsonante es signo de que uno ha estado pervirtiendo la enseñanza, ni muchísimo menos. Y no os fiéis tampoco de aquellos que utilizan buenas palabras, porque si uno tiene un poquito de sensibilidad, va a detectar ciertos comentarios de instructores aquí o allá, que detrás de la palabra es aparentemente buena, positiva, hay una energía que no es precisamente buena. Así que cuidado con las apariencias porque engañan bastante. Por inofensividad, pues tengamos un pensamiento neutro. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer un milagro que es característica de la era de Acuario. Llegar a conseguir, con una pequeña iluminación, la unión de la luz y el amor, es pensar en términos de amor. Pero términos de amor en el sentido, no cómo intentar amar con la mente, sino que de forma espontánea se exprese la capacidad de integrar todo el bagaje que tenemos en términos precisamente de lo que se suele hablar en el cuarto rayo, la belleza. Pero esa belleza no tiene nada que ver con los colores que entendemos a nivel físico. Tiene que ver con un alineamiento de la conciencia hacia el plano búdico y precisamente lo que vamos a registrar es que todo forma parte de un orden perfecto. ¿Qué debemos hacer nosotros con esta inofensividad? Convertirla en una característica eficiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aceptando las situaciones e intentando buscar una solución. En Piscis aprendimos a combatir aquello que no nos gustaba. ¿Y qué hicimos muchas veces?
pues que simplemente engordamos bastante a la parte oscura y lo seguimos haciendo todavía. Aceptemos no de forma pasiva, de forma activa lo que hay y movilicémonos para presentar otra opción. No olvidemos que en la Tierra la parte oscura es insignificante. Lo que sucede es que la parte oscura tiene una mente muy formada, una mente concreta que es muy difícil de superar. Y los que dicen que están en el campo de la luz muchas veces ni se han molestado de formar la mente, porque la creencia les moviliza. Debemos trabajar de otra manera, pero sobre todo la inofensividad es ojo con la mente y veamos, aun en las circunstancias más difíciles, veamos algo más. Y a ver si conseguimos despertar también el sentido crítico, pero pues sobre todo el sentido esotérico, la visión causal, más allá de la apariencia. Todo lo que acontece en la Tierra, todo lo que nos acontece a nosotros, tiene que ver con nuestro karma o esa rueda de samsara que continuamente nos está fagocitando a todos. Y lo está haciendo porque no somos capaces de apartarnos de esa corriente imperante. Generalmente en la Tierra, la corriente es la creencia, básicamente, y el miedo que genera todo. Todo lo desconocido genera miedo, pero para nosotros no deberíamos actuar en la línea de que eso no es miedo, ni mucho menos. Es una nueva oportunidad. Y la palabra correcta, tengamos en cuenta que las palabras son creaciones, los devas. Si la palabra se repite muchas veces, si hay mucha concentración detrás, el deva hará un trabajo más correcto o menos correcto. Somos fruto también de nuestras palabras. Cuando se expande su conciencia y vive para la humanidad, se está abriendo para él la puerta de la vida con mayúsculas. Por lo tanto, la prueba del servidor es precisamente bajar a los infiernos, que es la humanidad, la raza humana, y desarrollar todo ese potencial. ¿Por qué el cántaro, el hombre del cántaro en el hombro? Bueno, ¿os acordáis de aquel momento de los evangelios que les dijo: ir a la calle y pues, cuando veáis a un hombre con un cántaro en el hombro, seguidle, el aguador? ¿Por qué el aguador? Porque esta luz, esto que trae el acuario, es una energía diferente. Ni es aire ni es agua, es sabiduría. Y esta sabiduría es lo que necesitamos en este momento en la Tierra para esclarecer las miasmas de una mente contaminada por el mundo emocional. Y aparte de la contaminación del mundo emocional, más que nada los miedos y todo lo relacionado con eso que hemos conocido como las cabezas de la hidra de Lerna, que está muy repartida por todo el planeta. Por lo tanto, esa sabiduría acabará con todo eso. Y esa sabiduría se consigue viviendo por encima de la personalidad, lo que el Agni Yoga y Vicente y Krishnamurti a su manera también nos enseñaron. Vivir en la parte a plena atención. Esa plena atención nos lo quita. Ahora, tengamos en cuenta que debemos demostrarlo en la correcta acción. El aguador, el agua de la vida, también el elixir de la eterna vida, de la eterna juventud, esa sabiduría que es amor, y los hombres sedientos. ¿Qué es los hombres sedientos? La raza humana que todavía no ha podido despertar mínimamente a esa luz. Pero poco a poco, con la ayuda de los que sí que han despertado un poco a la luz esta energía acuariana, poco a poco irán contagiándose y poco a poco abrirán la conciencia. Pero tengo que decir, no se trata de creer, se trata de dar el paso adelante y trabajar en esa línea. El ideal acuariano hay que construirlo. Como hay que construirlo, no nos queda más remedio que arremangarnos todos. Todos estamos llamados, todos. Nadie es imprescindible. Y los resultados vendrán cuando vengan, pero no nos interesan los resultados, solamente el trabajo. Estamos protegidos aunque nos caigamos porque nos rodean corazones que pueden perdonar nuestros fracasos y animarnos hacia el futuro. Un ejemplo claro de lo que acontecerá en esta era, que ya sucede en cierta medida, de que al servidor se le permiten errores, porque en el fondo lo que se valora más por parte de la jerarquía, por parte de la rama, es el anhelo que tiene por el trabajo y la continua práctica de este trabajo. El resultado puede contar, pero a no ser que haga el resultado sea todo lo contrario y encima con consecuencias adversas a lo que se pretendía, el maestro estimulará continuamente a ese discípulo para que continúe trabajando. Y ya le plantearé algún día un enigma para que se dé cuenta que ha habido una pequeña desviación o que lo que él entiende por verdadero servicio no lo es.
porque cuando hablamos de servicio es muy fácil decir ayudar al prójimo, pero cuando a uno le dicen cuál es tu campo de servicio específico, probablemente nos encontremos que no hay nada concreto en lo que podríamos focalizar nuestra actividad de servicio. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque todavía no ha llegado el momento de realizar el servicio con mayúsculas. Pero se nos dice internamente que ese servicio con mayúsculas será la recompensa a todas las líneas de servicio que hemos utilizado anteriormente como campos de aprendizaje. Tanto no tengamos miedo, no tengamos ningún miedo ni ninguna prevención, lancémonos al servicio y tengamos en cuenta que cualquier cosa hecha precisamente en contacto con el alma se le puede denominar de servicio. Si una cosa está bien hecha, como antes se valoraba tanto las cosas bien hechas, aprender a hacerlas bien desde pequeños, si eso se hace el día a día, es un verdadero servicio. Un ama de casa puede hacer un servicio magnífico en la familia. Uno atendiendo el teléfono en una oficina puede hacer un servicio magnífico y así sucesivamente. Cuando pervertimos todo eso con deseos personales y con el anhelo de ganar más dinero y tener más relumbrón en la sociedad, realmente ahí empezamos a matar el servicio. El espíritu del trabajo bien hecho se pierde y eso en esta sociedad se ha perdido bastante, además no se valora. Y a las personas que tienen tendencia a hacer las cosas bien, a veces se las critica y se las aparta. Y eso es terrible, pero bueno, cada acción tiene su reacción con el tiempo. Vivir para los demás, ayuda al prójimo, originalidad y luego una claridad que hay que hacer con esto. Nadie me va a decir a mí lo que debo hacer. Esto es muy típico de cuando nos enfrentamos a un servicio, hemos puesto todo nuestro tesón, todo nuestro empeño y a lo mejor hay alguna voz por ahí, dice, bueno, por aquí no, pero es mejor hacerlo de esta manera. ¿Qué sucede? Que como esa capacidad leonina de autoafirmación nos ha salido adelante a la hora de hacer el servicio, no queremos escuchar nada de nadie porque queremos ser genuinos y depender exclusivamente de nosotros. Y además por una razón sencilla. Si uno se equivoca, ya sabe perfectamente que no hay que culpabilizar a nadie. En todo caso, a uno mismo por no estar atento. Los demás hacen su trabajo, pero yo la pregunta que me formulo muchas veces, si los demás tienen tanta luz y pueden juzgar el trabajo de uno, ¿por qué no se lo aplican ellos? Eso sería lo mejor. Pero esto no va a acontecer. Por lo tanto, ahí están las críticas, están las opiniones, pero uno las debe de ponderar y decir que es claramente que son opiniones de los demás, son puntos de vista de los demás, pero no tienen que coincidir con el tuyo, como el tuyo no coincide con el de ellos. Vivir en el futuro lo que debe de ser, no lo que se percibe en el presente. El gran problema que tenemos con la conciencia heredada es que perdemos el tiempo en el pasado. A unos les gusta mucho hablar de lo que fueron su vida de jóvenes o de niños, y a otros resulta que en el futuro tendrán de todo, tendrán un trabajo mejor, un alma más abierta, el servicio, etcétera, etcétera. Hay que recordar que todo esto solamente se consigue cuando se van limpiando las capas de la personalidad, se van transformando, transmutando y transfigurando. Si no, olvidémonos de tener una vida mejor y más abundante. Si no hacemos el trabajo preparatorio de coger la personalidad, integrarla y pulirla a fondo, transformando el físico, transmutando el emocional y transfigurando el mental, el alma no vendrá, no habrá revelación de conciencia. Por lo tanto, olvidémonos de esos métodos y empecemos por cambiar hoy. La mejor manera de cambiar hoy es estar atento. Nada de pensamientos idiotas, nada de deseos absurdos, sino a lo que toca. Porque si no, la cualidad que anhelamos, una mente con amor, amorosa, no vendrá. Por lo tanto, ¿qué se nos exige? Nada, no, se nos exige una grandísima disciplina. No hay cosa más difícil que en estos tiempos estar plenamente atento a lo que uno hace. Dice, en esta etapa de libertad solo hay luz, verdad y realidad dentro de nosotros. El cielo de nuestro ser ahora está despejado. En esta etapa de libertad solo hay luz, verdad y realidad dentro de nosotros. El cielo de nuestro ser ahora está despejado. Bueno, nuestro horizonte está abierto. Es una cualidad la libertad muy acuariana. No olvidemos aquella famosa revolución burguesa del siglo XVIII en Francia, y los lemas eran precisamente eso: libertad, igualdad y fraternidad.
Ideales acuarianos al 100%, que hay que decir que desde que estuvieron los avatares de Buda, por ejemplo, con la luz, y el Cristo con el amor, pues no hay ideal mejor que este: libertad, igualdad y fraternidad. Pero esto es arquetípico. Y lo curioso es que la libertad se regula una y otra vez y continuamente hay tendencias a recortarla. Y en las últimas décadas tenemos una tendencia clarísima a recortar la libertad de expresión. Y cuando a uno le duele la libertad de expresión o le molesta la libertad de expresión, pues no tiene una conciencia acuariana, porque la conciencia acuariana, aparte del espíritu de libertad, es tolerante, siempre y cuando se respeten las normas. Hay ciertas normas básicas que tenemos que reconocer, pero no tiene necesariamente la piel tan fina como ahora está aconteciendo. Por lo tanto, vigilemos, trabajemos y sigamos trabajando por el tema de la libertad, que no está conseguida del todo. Y libertad no es precisamente hacer lo que a uno le da la gana. Eso es lo que nos han dicho, es mentira. Tampoco es libertad de desear si quiero la marca de cola esta o quiero la otra, o las zapatillas estas o la otra marca. No. La libertad, en mayúsculas, es libertad de pensamiento. Y cuando uno trabaja la libertad de pensamiento, uno debe aplicar las consecuencias, no depender de las ideas de los demás, que es lo que nos está pasando ahora. Acuario rige la formación de los grupos, organizaciones y las corporaciones. De momento hay que decir que toda la raíz de los grupos que conocemos, la mayoría es pisciana. Cada vez hay más intentos de avanzar en la línea de que sea automático, o sea, prácticamente entre todos. Y se han conseguido cosas maravillosas. Así como hemos estado durante años meditando con diferentes partes del mundo, que bueno, y no nos conocíamos tal día, tal hora, ahora se pueden hacer las meditaciones por internet, evidentemente, los documentos se pueden compartir en la nube, y todo esto son características acuarianas. Decimos, no, es que la tecnología lo permite, sí. La tecnología lo permite porque la conciencia humana lo ha estado anhelando durante bastante tiempo, y los ángeles han transferido ese anhelo, ese deseo a los científicos para que lo puedan desarrollar. Así que sigamos anhelando, sigamos buscando el área de Acuario y vendrán soluciones técnicas, científicas, para hacernos la vida mejor. Impulso hacia la unificación. Básicamente nos habla de la síntesis. El séptimo rayo es la aplicación del primero con todas las características anteriores y sobre todo va a ser ni más ni menos algo sintético. ¿Qué significa sintético? Que todos los aderezos que hemos conocido hasta ahora van a desaparecer. ¿Y cómo vamos a trabajar? Pues seguramente trabajaremos más o menos como antes, pero esas ideas que teníamos de un futuro, de un pasado, van a desaparecer. Y solamente la conciencia enfocado en el aquí y el ahora. Si conseguimos ese trabajo, hemos dado un salto bastante grande en la evolución personal. Fusión de iniciativas individuales y el trabajo en equipo que hoy son tan evidentes en todas partes. De todas formas, con el trabajo en equipo habría mucho que hablar, y más en el tema del campo de los grupos, esoterismo, etcétera, etcétera. Pero con un poco de práctica nos daremos cuenta que el grupo es necesario, y si uno tiene luz y amor, a lo mejor más que los demás, la obligación es ponerla al servicio del grupo. ¿Cómo? Estar continuamente dispuesto a ayudar. Y una característica acuariana es ni más ni menos que cuando dan la palabra, dan su palabra. Igualmente, esta capacidad no todos los acuarianos o todos los que tienen el sol en acuario la expresan, ¿eh? Pero sí que es una forma de decir, hablar de ese compromiso. En los tiempos actuales mucha gente presume de no tener compromiso con nada y quedar contigo y luego no presentarte y no darte ninguna explicación porque se consideran libres. Ojo que eso no es libertad, eso es otra cosa, falta de conciencia. Continuamos. Plenilunio significa que el Sol sí que está alineado hipotéticamente con la constelación de Acuario, y la Luna precisamente está en el signo complementario, el signo opuesto. La Luna estará evidentemente el día 25, a esta hora que está marcada en la diapositiva, en la constelación de Leo. Lo que sucede es que en ese momento la Luna desaparece porque es capaz de reflejar todo su disco, la luz del Sol. Por lo tanto, la personalidad, que sería la Luna, recibe toda la luz del alma, que sería el Sol. Por lo tanto, el día que consigamos iluminar la personalidad, la humanidad dará un salto maravilloso.
Eso es uno de los anhelos que tiene la era de Acuario. Cambiar. Bueno, espléndido de Acuario 2024, perdone. No, pues no es que 2023. Cruz fija, Tauro, Escorpio, Leo, Acuario. Es la cruz más dura de transitar, donde están las pruebas más grandes, pero también es verdad, hay que decir algo muy importante, el deseo se transforma en luz. Leo, la fuerza bruta de la personalidad, se precisamente desarrolla autoconciencia. Las malas historias, Escorpio, es decir, la hidra de Lerna, el no-yo, se convierte a través del valor precisamente en una opción magnífica, de darte cuenta que tú y tu parte oscura sois la misma persona o somos la misma persona. Y al final todo ¿para qué? Para llegar a la conciencia interdependiente acuariana. Este anhelo de poner en práctica lo que significa el deseo transformado en luz, la personalidad bruta, dura, difícil de Leo, del león, convertido en un ser racional y una seguridad que da Leo increíble a la hora de trabajar, que es la característica, la impronta de todos los discípulos e iniciados. Y el tema de Scorpio hay que conocerlo, hay que conocer la parte oscura de uno mismo, cómo funciona el mundo de la emoción, cómo funciona el mundo del sexo y cómo a lo largo de miles de encarnaciones previas hemos construido una forma que al final no nos gusta, a la cual hay que reconocer que es propia, a la cual no se la puede matar, porque es indestructible, porque realmente lo que pretende esta forma es hacernos ver que esa idea que tenemos de iluminados o de seres ya sabios es mentira. Por tanto, avancemos en ella, apliquemos el valor en dosis muy elevadas y ya veremos cómo eso se disuelve solo. Y al final tendremos al servicio. De todas formas, hay que insistir en una cosa. Las cuatro características se pueden dar perfectamente al mismo tiempo. Por lo tanto, tenemos un trabajo bastante grande, pero no nos debemos tener miedo a los resultados ni a la práctica, no. Adelante. Lo que va saliendo lo vamos arreglando. Los decanatos de Acuario, según Alan Leo, están regidos por Saturno, Mercurio y Venus. Saturno, Mercurio y Venus. Saturno le llamamos señor del karma. Bueno, es el primero y tiene algo que ver precisamente, pero este señor lo que hace es que nos dice claramente que las cosas debemos de pensar un poquito mejor. Y si las pensamos un poquito mejor y las hacemos un poquito mejor, resulta que eso no es un karma, es una nueva oportunidad. Deberíamos de verlo así. Todo el gran problema que tendremos en este primer decanato, todos los conflictos que tenemos del siglo XX para acá, vienen en la línea de que Saturno nos está enseñando algo. Algo no se ha hecho bien y debemos de cambiar. Luego vendrá un periodo donde la intuición más o menos, la armonía, entre comillas, florecerá. Y al final del periodo será esa mente abocada a la luz que representa Venus, que va a venir en auxilio de la humanidad. Tal vez en ese momento, cuando lleguemos al periodo último decanato, eso que se conoce como reaparición de Cristo podrá tener lugar. Mientras tanto, personalmente no lo creo, por muchas dificultades que hay de momento. Cruz del Cristo resucitado. Cristo resucitado. El deseo es transmutado en aspiración. El hombre autocentrado se transforma oportunamente en la expresión de la vida del alma y se dedica a realizar la meta espiritual de la impersonalidad. En Escorpio, el discípulo pasa por las pruebas que le permitirán recibir la segunda iniciación, la más difícil de obtener, demostrando que la naturaleza de deseos es subyugada y conquistada. En Acuario, culmina el largo esfuerzo del alma y concluye la experiencia del discípulo en la cruz fija. El hombre recibe la tercera iniciación y es liberado del control de la personalidad, recibiendo las dos iniciaciones en la cruz cardinal. Es liberado de la personalidad, del control de la personalidad, recibiendo las dos siguientes iniciaciones en la cruz cardinal. En el fondo, lo que hace Acuario es poner a prueba el resultado, lo que has aprendido en la tercera iniciación.